¿Qué harías si un solo acto de bondad pudiera cambiar tu vida? En el corazón de una ciudad bulliciosa, en un día lluvioso, un hombre llamado Dredd entra en una cafetería con nada más que su hija recién nacida y una desesperada esperanza de empezar de nuevo. Es recibido con miradas frías y de desconfianza, hasta que una mujer valiente decide darle una oportunidad. ¿Pero puede un pequeño gesto de bondad provocar una ola que lo cambie todo? El cielo gris se cernía sobre la ciudad, arrojando un velo triste sobre las calles mientras una lluvia constante golpeaba contra las ventanas de John Spoon. Dentro, el calor envolvía el pequeño y acogedor espacio, mezclándose con el aroma del café, el pastel recién horneado y el tocino chisporroteante. La cafetería era un lugar querido por el vecindario, donde los clientes habituales se saludaban por su nombre y las conversaciones fluían suavemente sobre el tintineo de los cubiertos. Detrás del mostrador, el dueño de la cafetería, limpiaba una taza de café con un paño blanco, su mirada desviándose de vez en cuando hacia el reloj redondo en la pared. Sus pensamientos ya se adelantaban a la hora punta de la tarde, planeando la organización de la parrilla y la rotación de su personal. Y prosperaba con la rutina y la previsibilidad, un hombre que prefería sus días como su cafetería, ordenados, organizados y tranquilos. Sin embargo, hoy no seguiría ningún plan. La puerta chirrió al abrirse, y una figura entró. El hombre dudó, quedándose en el umbral como si no estuviera seguro de su bienvenida. Estaba empapado por la lluvia, su ropa raída y pegada a su cuerpo. En sus brazos, sostenía a un niño pequeño envuelto en una manta gastada. Al instante, el bullicio dentro de la cafetería se suavizó a un murmullo. Las cabezas se volvieron hacia la puerta y las miradas se levantaron de los periódicos y teléfonos inteligentes. La presencia del hombre fue como una piedra lanzada a un estanque, enviando ondas de incomodidad por todo el lugar. Ion notó el cambio de inmediato. Su mano se detuvo a media limpieza y dejó la taza a un lado, frunciendo el ceño. No era un hombre cruel, pero tenía un negocio que dirigir y temía lo que un invitado no deseado como ese podría significar para sus clientes de pago. Secándose las manos en su delantal, se acercó, manteniendo su voz baja pero firme. «Señor, voy a tener que pedirle que se retire», dijo, deteniéndose a unos pocos pasos. «Lo siento, pero no puedo permitir que se quede aquí. Tengo un negocio que atender», y el hombre levantó la cabeza, y vio sus ojos, oscuros, huecos y marcados por la fatiga. Miró al bebé en sus brazos y luego de nuevo como buscando una manera de explicarse. Pero antes de que pudiera hablar, una voz desde el fondo de la cafetería rompió el tenso silencio. «Espera un momento», la voz llamó, clara y autoritaria. «Déjalo quedarse». Todas las miradas se volvieron hacia la fuente. Una mujer con un traje de negocios azul oscuro, su cabello recogido en un moño impecable, se sentaba con una expresión calmada pero decidida. Su mirada estaba fija y no había duda de la determinación en sus ojos. Dudó, sorprendido por su interrupción. No estaba acostumbrado a que la gente desafiara su autoridad en su propia cafetería. «Señora, entiendo su preocupación», comenzó, suavizando un poco el tono, «pero tengo que pensar en mis clientes. Si lo dejo quedarse, yo pagaré por lo que necesite», ella interrumpió firmemente. «Solo déjalo sentarse. Por favor». Por un momento, consideró discutir más, pero algo en la voz de ella lo hizo dudar. Miró al hombre en la puerta y luego a la mujer. Toda la cafetería parecía contener el aliento, esperando ver qué decidiría. «Está bien», murmuró, suspirando. «Pero que se siente en la esquina, y que no moleste a nadie». Señaló una mesa vacía junto a la ventana. «Allí». El hombre asintió rápidamente, murmurando un gracias en voz baja, y se dirigió a la mesa, moviéndose con una quietud casi deliberada, como tratando de no llamar más la atención. La mujer se levantó y caminó hacia la mesa, sus tacones resonando suavemente en el linóleo. Se sentó frente a él, ofreciendo una sonrisa amable. «Hola», dijo, su voz mucho más suave ahora. «Soy Laura». «¿Cuál es tu nombre?». El hombre dudó, luego respondió en voz baja. «Y ella es Lily». Laura asintió, su mirada se posó en el niño en sus brazos. «Es hermosa», dijo. «¿Cuántos meses tiene?». Miró a su hija, su rostro se suavizó. 8 meses, respondió, como si necesitara recordárselo a sí mismo. «Hemos pasado tiempos difíciles últimamente». Laura se recostó ligeramente, notando su incomodidad. «No estoy aquí para entrometerme», le aseguró. «Pero si necesitas ayuda, me gustaría intentarlo».
¿Eres de aquí? Tom negó con la cabeza. No, dijo lentamente. Vinimos aquí buscando un nuevo comienzo. Pero las cosas no salieron como esperábamos. Perdí mi trabajo, y luego, perdimos nuestra casa. El rostro de Laura se suavizó. Eso es duro, dijo en voz baja. Especialmente con una pequeña. No puedo imaginar lo difícil que ha sido. Asintió, con la mirada baja. Solo quiero que ella esté a salvo, murmuró. Que tenga una oportunidad de algo mejor. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero... John regresó con un tazón de sopa y lo colocó frente a... Por cuenta de la casa, dijo con brusquedad, aunque su expresión era menos severa ahora. Pero solo esta vez. Tom parpadeó, claramente sorprendido. Gracias, susurró, su voz quebrándose un poco. Laura levantó la vista hacia él. Gracias, repitió, su tono cálido y sincero. Y gruñó, pero su mirada se quedó un momento más en Chet antes de volver al mostrador. Solo no me hagas arrepentirme, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Tomó la cuchara con una mano temblorosa y probó la sopa. El calor se extendió por su cuerpo, aflojando el nudo de ansiedad en su pecho. Miró a Laura, un destello de gratitud en sus ojos. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, su voz más fuerte ahora. Laura se encogió de hombros, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Porque puedo, dijo simplemente. Y porque todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Tom asintió lentamente, tomando otro sorbo de sopa. A su alrededor, el ruido de la cafetería comenzó a subir de nuevo, las conversaciones y los platos tintineantes llenando el espacio. Pero algo había cambiado, un cambio sutil, como una nota nueva en una canción vieja. En una mesa cercana, un hombre mayor llamado E, que había estado observando en silencio, se volvió hacia la mesera. Sophie. Pon otro tazón de sopa en mi cuenta para él, dijo, señalando a Sophie asintió y le dio a Laura una pequeña sonrisa de aliento antes de dirigirse a la cocina. Laura devolvió la sonrisa y se volvió hacia él. Vamos a encontrar una solución, dijo, su voz llena de determinación tranquila. Un paso a la vez. La miró, un rastro de esperanza iluminando sus ojos cansados. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el más leve destello de un camino hacia adelante. La cafetería volvió gradualmente a su ritmo habitual, pero la energía había cambiado. Las conversaciones se reanudaron, pero ahora con una corriente de curiosidad. Las miradas continuaban dirigiéndose hacia la mesa en la esquina, donde se sentaba con Laura, tratando de comprender la historia que se desarrollaba. Se concentró en el tazón de sopa frente a él, saboreando cada bocado como si fuera un manjar raro. No era solo comida, era un momento de calidez, un breve respiro del frío mundo exterior. Sus manos aún temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la abrumadora mezcla de alivio e incertidumbre que lo llenaba. Frente a él, Laura estudiaba su rostro con atención. Podía ver el agotamiento grabado en sus rasgos, la forma cautelosa en que sus ojos recorrían la habitación, como si esperara problemas en cualquier momento. Notó la forma en que sostenía a Lily, sus brazos envueltos alrededor de ella protectores, incluso cuando dormía profundamente. Después de un momento, Laura rompió el silencio. Tom, comenzó suavemente, si no te molesta que te pregunte, ¿a qué te dedicabas antes de todo esto? Se detuvo, la cuchara flotando sobre el tazón. Miró a Laura, sopesando si debía confiar en ella. Pero había algo en su expresión, una apertura, una sinceridad, que le hizo sentir que podía arriesgarse. Era contador, dijo en voz baja, dejando la cuchara. Trabajaba para una pequeña firma en el oeste. Las cosas iban bien hasta que dejaron de ir. La empresa cerró, y yo no tenía a dónde ir. Pensé que un nuevo comienzo aquí podría ayudar, pero sin una dirección, sin una manera de limpiar, ha sido más difícil de lo que imaginé. Laura asintió pensativamente. Entiendo, respondió con suavidad. Es un ciclo difícil de romper. Pero tienes habilidades. Experiencia. Eso cuenta para algo. Tom esbozó una pequeña sonrisa desganada. Hasta ahora no ha contado mucho, murmuró. Laura se inclinó un poco hacia adelante, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa. Escucha, dijo con cuidado, dirijo una pequeña agencia de marketing en el centro. No es una gran operación, pero siempre buscamos a alguien bueno con los números, alguien que pueda manejar presupuestos y finanzas.
Los ojos de I se agrandaron un poco, sin estar seguro de a dónde iba con esto. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Laura sonrió cálidamente. Te estoy ofreciendo una oportunidad, respondió. Ven mañana, conoce a mi equipo. Veamos lo que puedes hacer. No te prometo nada, pero es un comienzo. ¿Qué tienes que perder? Tom parpadeó, tratando de procesar su oferta. Yo, no sé qué decir, tartamudeó. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Laura se encogió de hombros ligeramente. Creo en las segundas oportunidades, dijo suavemente. Y tengo el presentimiento de que lo vales. Miró a Lily, todavía dormida en sus brazos, y luego de nuevo a Laura. Su expresión se suavizó, una mezcla de esperanza y gratitud comenzó a cobrar vida. No sé cómo agradecerte, susurró, su voz cargada de emoción. Laura sonrió, sus ojos brillando con calidez. Puedes empezar llegando a tiempo, bromeó suavemente. A las 9 en punto. Tendré el café listo. Sintió una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro por primera vez en meses. Sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de él, como un fósforo en la oscuridad. Mientras hablaban, Sophie, la joven mesera, se acercó a su mesa con una cesta de pan y una pequeña jarra de leche. Pensé que les vendría bien un poco más, dijo Afad, su sonrisa radiante. Levantó la mirada, sorprendido por otro gesto de bondad. Gracias, dijo suavemente. No tenías que hacer eso. Sophie se encogió de hombros, su sonrisa ensanchándose. Oye, todos necesitamos un respiro a veces. Además, es solo pan y leche. Disfrútalo. Ella se dio la vuelta para irse, pero miró a Laura por encima del hombro, compartiendo una sonrisa de complicidad. Tom observó a Sophie regresar al mostrador y luego se volvió hacia Laura. ¿La conoces?, preguntó, genuinamente curioso. Laura negó con la cabeza. No mucho, respondió. Solo otra alma bondadosa, supongo. Tom asintió, tratando de entenderlo todo. El calor de la sopa, el pan, la leche, estos simples actos de bondad se sentían como un salvavidas en un mar de dificultades. Se había preparado para el rechazo, para ser rechazado una vez más. Y sin embargo, allí estaba, con una oportunidad para un nuevo comienzo. Entonces, dijo Laura, rompiendo el silencio reflexivo, háblame de Lily. Parece una bebé encantadora. Tom sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Ella es, todo, dijo suavemente, su voz llena de amor mientras miraba a su hija. Es lo que me mantiene en pie, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Laura asintió, con una suave comprensión en sus ojos. Tienes suerte de tenerte, dijo con suavidad. Hace falta mucha fuerza para hacer lo que estás haciendo. La mirada de Guy se encontró con la de ella, y por un momento, pareció casi avergonzado por el cumplido. No me siento muy fuerte, admitió. La mayoría de los días, solo intento sobrevivir. Laura se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. A veces, solo sobrevivir es lo más fuerte que puedes hacer, dijo en voz baja. Y ya has demostrado que puedes hacerlo. Ahora es el momento de empezar a vivir de nuevo. Tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras sobre él. Me gustaría eso, murmuró. Realmente me gustaría eso. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, el aire entre ellos lleno de un entendimiento tácito. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro, la cafetería se sentía cálida y segura. La puerta se abrió de nuevo, una ráfaga de aire frío se coló. Algunos clientes se volvieron para ver quién era, pero al darse cuenta de que era solo otro transeúnte, rápidamente volvieron a sus conversaciones. Y miró desde el mostrador, su expresión aún cautelosa pero ligeramente más suave. Caminó de regreso a la mesa de Laura y Kirk, con las manos en las caderas. Está bien, dijo con brusquedad, admito que no estaba muy contento con esto al principio. Pero si realmente vas a darle una oportunidad a este tipo, entonces, bueno, supongo que puedo dejar que se tome otro tazón de sopa. Laura sonrió, y los ojos de él se agrandaron de gratitud. Gracias, dijo calurosamente Laura. Eso significa mucho. Y, gruñó, pero una pizca de sonrisa apareció en su boca. Sí, sí, murmuró, volviendo a la cocina. Solo no me hagas arrepentirme.
Tom lo observó irse, sintiendo su corazón más ligero que en meses. Se volvió hacia Laura, con un nuevo sentido de determinación en los ojos. Estaré allí mañana, prometió. A las 9 en punto. Laura asintió, complacida. Espero verte, dijo. Recuerda, un paso a la vez. Tom asintió de nuevo, sosteniendo a Lily un poco más cerca. Un paso a la vez, repitió, y por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. A la mañana siguiente, un rayo de sol se asomó entre las nubes grises que habían cubierto la ciudad durante días. Suaves rayos de luz se reflejaban en las calles húmedas, proyectando un resplandor casi etéreo sobre las aceras. El aire se sentía fresco y crujiente, llevando la promesa de un nuevo comienzo. Dentro de John's Diner, la multitud habitual de la mañana había comenzado a llegar. Los conductores de camiones se frotaban el sueño de los ojos mientras se sentaban a un desayuno caliente, los estudiantes universitarios se agachaban sobre sus libros de texto, y los clientes habituales tomaban sus asientos de siempre, saludando a Sophie con sonrisas y asentimientos. El suave zumbido de la conversación llenaba el aire, acompañado por el tintineo de las tazas y el silbido familiar de la máquina de café. John se movía detrás del mostrador con su eficiencia característica, pero había un cambio sutil en su comportamiento. Se encontró mirando la puerta más a menudo de lo habitual. A pesar de sus reservas iniciales, esperaba ver a Tom regresar. Bajo su exterior gruñón, sentía una pequeña chispa de curiosidad, y tal vez incluso un poco de esperanza. Sophie, moviéndose entre las mesas con su habitual energía brillante, también mantenía un ojo en la entrada. Algo sobre los eventos del día anterior la había dejado impresionada. Era como si ver a Laura defender a Tom hubiera encendido una chispa dentro de ella, una inspiración silenciosa que no había anticipado. A las 8:55 en punto, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba él, Tom, sosteniendo a Lily en sus brazos. Se veía diferente hoy. Su ropa seguía siendo desgastada, pero notablemente más limpia, y había tratado de arreglarse, su cabello estaba peinado hacia atrás, y sus ojos tenían un destello de determinación. Mientras entraba, el murmullo de la cafetería se silenció por un momento, y todas las miradas parecían dirigirse hacia él, evaluando en silencio si cumpliría con la oportunidad que le habían dado. Laura ya estaba sentada en su cabina habitual junto a la ventana. Tan pronto como vio a Tom, lo saludó con una sonrisa acogedora. «Buenos días», Tom, llamó cálidamente. «Justo a tiempo». Tom devolvió la sonrisa, visiblemente aliviado de ver una cara familiar. «Buenos días», respondió, su voz más confiada que el día anterior. Cambió a Lily en sus brazos, y la bebé emitió un pequeño gorjeo, sus pequeñas manos alcanzando la luz que entraba por la ventana. Laura se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó al mirar a Lily. «Y buenos días para ti también, pequeña», dijo con una sonrisa. «Parece que alguien está disfrutando del sol». Tom se deslizó en la cabina frente a Laura, colocando cuidadosamente a Lily en su regazo. Ella sí, coincidió, una suave sonrisa tocando sus labios. «Es agradable volver a ver el sol». Laura asintió. «Es una buena señal», dijo. «Un buen día para nuevos comienzos». La sonrisa de Tom creció un poco. «Eso espero», dijo. «Estoy listo para empezar». Antes de que Laura pudiera responder, Sophie apareció en su mesa con 2 tazas de café humeante y un pequeño plato de huevos revueltos. «Pensé que necesitarías un poco de energía», dijo con una sonrisa alegre. «Por cuenta de la casa». Tom levantó la mirada, sorprendido por otro gesto de bondad. «Gracias», dijo suavemente, claramente conmovido. «Lo aprecio mucho». Sophie se encogió de hombros ligeramente, aún sonriendo. «Solo haz que hoy valga la pena», respondió. «Eso es todo el agradecimiento que necesito». Tom asintió, agradecido, y Sophie le dio una palmada en el hombro antes de regresar al mostrador. Laura tomó un sorbo de su café, luego dejó la taza, su expresión se volvió seria. «Está bien, Tom», comenzó, «voy a ser honesta contigo».
El trabajo en mi agencia no es glamoroso, y no es fácil. Somos un equipo pequeño, y todos usamos muchos sombreros. Pero si estás dispuesto a esforzarte, creo que podrías encontrarlo gratificante. Tom asintió. No le tengo miedo al trabajo duro, dijo en voz baja. He hecho todo tipo de trabajos, lo que sea necesario para salir adelante. Laura lo estudió por un momento, luego asintió. Bien. Esa es exactamente la actitud que estoy buscando. Miró a Lily, que ahora la miraba con ojos grandes y curiosos. Y no te preocupes por Lily, agregó. Encontraremos una solución. Conozco a algunas personas que podrían ayudar con la guardería o algún tipo de arreglo hasta que te estabilices. La expresión de Tom se suavizó con gratitud. Gracias, Laura, dijo, su voz casi un susurro. No sé qué habría hecho si no hubieras, ya sabes, intervenido ayer. Laura lo desestimó con un gesto. No tienes que agradecerme, Tom, dijo con una sonrisa gentil. A veces, solo necesitamos un poco de ayuda para volver al buen camino. Su conversación fue interrumpida por el sonido de la campana sobre la puerta. Un hombre mayor, Mac, que había estado sentado en silencio en el mostrador, se dio la vuelta. Era un cliente habitual de John's, siempre pidiendo lo mismo, café negro y una rebanada de pastel de manzana. Mac había estado observando a Tom desde que entró, sus ojos agudos siguiendo cada movimiento. Se puso de pie, carraspeó y se acercó a la cabina. Disculpa, comenzó, su voz un poco áspera pero amable. No pude evitar escuchar ayer. ¿Estás buscando trabajo? Tom asintió, sorprendido por el enfoque directo. Sí, señor, lo estoy, respondió, sin saber a dónde iba esto. Mickey asintió pensativo. Bueno, tengo una pequeña tienda de abarrotes en la calle. Lleva allí 40 años. No estamos contratando ahora mismo, pero conozco a la mayoría de la gente por aquí. Si necesitas a alguien que hable bien de ti, una vez que tengas algo estable, me encantaría darte una buena recomendación. Tom parpadeó, desconcertado. ¿De verdad?, preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Harías eso por mí? Mac asintió de nuevo, su rostro serio pero amable. Todos merecen una oportunidad, dijo simplemente. Especialmente cuando tienen a un pequeño que depende de ellos. Tom tragó saliva, sintiendo una emoción crecer en su pecho. Gracias, logró decir. De verdad, lo aprecio mucho. Mac sonrió brevemente, luego se dio la vuelta y regresó a su asiento en el mostrador, dejando a Tom atónito y un poco abrumado por la inesperada bondad que estaba recibiendo. Laura observó el intercambio con una expresión complacida. ¿Ves?, dijo suavemente, inclinándose más cerca. La bondad tiene una forma de expandirse, Tom. Solo necesitabas ese primer empujón, y ahora mira, la gente quiere ayudarte. Tom asintió, aún procesando todo. Supongo que nunca me di cuenta de cuánto le importo a la gente, admitió en voz baja. Estoy tan acostumbrado a ser invisible, es extraño ser visto. Laura extendió la mano y apretó suavemente la mano de Tom. Bueno, ya no eres invisible, dijo con firmeza. No aquí. La mañana siguió su curso, llena de pequeños gestos amables. Un par de clientes dejaron algunos dólares extra con Sophie, pidiéndole que se los diera a Tom. Otra mujer que había estado leyendo un libro junto a la ventana ofreció algunas ropas de bebé que tenía en su coche, restos de los primeros años de su propio hijo. Los ojos de Tom se humedecieron con cada gesto, cada acto inesperado de buena voluntad. Con el paso de las horas, Tom sintió que algo comenzaba a cambiar dentro de él. Un calor que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de pertenencia, aunque fuera solo por un momento. Todavía estaba nervioso por el trabajo, todavía preocupado por lo que le esperaba, pero por primera vez en meses, sintió que tenía una oportunidad. Para cuando salieron de la cafetería, Tom llevaba una pequeña bolsa llena de artículos donados, su corazón más lleno de lo que había estado en mucho tiempo.
Mientras salían a la brillante luz de la mañana, se volvió hacia Laura. No sé cómo puedo pagar todo esto, dijo, su voz llena de emoción. Siento que me han dado más de lo que podría devolver. Laura sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. Solo paga hacia adelante algún día, dijo simplemente. Cuando estés en posición de ayudar a alguien más, recuerda cómo se siente esto, y haz lo mismo. Así es como funciona, Tom. Un paso a la vez. Tom asintió, sosteniendo a Lily un poco más fuerte. Lo haré, prometió. Juro que lo haré. Y mientras caminaban por la calle, hacia el próximo capítulo de la vida de Tom, el sol continuó elevándose, disipando los últimos vestigios de la neblina matutina. Tom estaba parado fuera del edificio donde se encontraba la pequeña agencia de marketing de Laura. El modesto letrero sobre la puerta decía Brad Ideas Marketing y las grandes ventanas a ambos lados mostraban algunos carteles y folletos coloridos de negocios locales. Su nerviosismo bailaba en su pecho mientras cambiaba a Lily de cadera. La noche anterior había sido inquieta, llena de pensamientos sobre lo que le esperaba, una mezcla de esperanza y miedo que hacía el sueño elusivo. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones. Muy bien, Lily, murmuró suavemente, mirando a su hija. Vamos a ver qué pasa. Cuando abrió la puerta, una pequeña campana sonó arriba, anunciando su llegada. El interior de la oficina era brillante y acogedor, con luz solar entrando por las ventanas, proyectando una suave luz cálida sobre los escritorios dispuestos en un diseño abierto. Cada escritorio estaba lleno de papeles, materiales de marketing y computadoras, mientras que las plantas en las esquinas añadían un toque de verde a la decoración simple. Laura ya estaba allí, sentada en un escritorio cerca del fondo. Levantó la vista cuando Tom entró y de inmediato sonrió. Hola, Tom. Justo a tiempo, llamó, saludándolo con la mano. Tom sintió una oleada de alivio al ver su rostro amigable. Navegó alrededor de algunas sillas sueltas y pilas de papeles. Buenos días, saludó, su voz tímida pero educada. Espero que esté bien que haya traído a Lily conmigo. No tenía a nadie que la cuidara. Laura se puso de pie y asintió tranquilizadora. Por supuesto, está bien, dijo. Lo solucionaremos. Vamos, déjame presentarte al equipo. Lo llevó al primer escritorio, donde un joven con gafas y barba cuidadosamente recortada estaba escribiendo furiosamente en un teclado. Este es Mark, presentó Laura. Es nuestro diseñador gráfico y experto en redes sociales. Mark, este es Tom. Mark levantó la vista y asintió con simpatía. Mucho gusto, Tom, dijo con una sonrisa rápida antes de volver a su pantalla. Lo siento, solo estoy terminando una publicación. Me pondré al corriente en un segundo. Luego, Laura señaló a una mujer con cabello rizado y rojo, que estaba revisando una pila de papeles con una expresión intensa. Y ella es Rebecca, continuó. Es nuestra gerente de cuentas. Nos mantiene a todos en línea y se asegura de que los clientes estén contentos. Rebecca levantó la vista, su expresión se suavizó en una cálida sonrisa. Hola, Tom, dijo. Me alegra tenerte con nosotros. No prestes atención al desorden, solo estoy tratando de encontrar un contrato que juraría que vi hace 5 minutos. Tom se rió, sintiéndose un poco más a gusto. He visto peores, respondió, lo que hizo reír a Rebecca. Laura los llevó a un pequeño escritorio cerca del fondo, donde un hombre mayor con cabello sal y pimienta estaba al teléfono, hablando en un tono bajo y medido. Ese es David, susurró Laura. Es nuestro redactor y el papá de la oficina. Te agradará, es un buen tipo. Tom asintió, tomando en cuenta el ambiente animado y bullicioso. La oficina era pequeña pero estaba llena de ese tipo de energía que le hacía sentir que podía pertenecer. Había un sentido de camaradería allí, un propósito compartido que no había sentido en mucho tiempo. Laura lo guió de regreso a su escritorio, donde le colocó una silla. Muy bien, vamos a empezar,
dijo. Quiero darte algunas tareas básicas hoy, solo para ver dónde están tus habilidades y cómo manejas las cosas. Nada demasiado complicado, principalmente trabajo de contabilidad y organizar algunos archivos de clientes. Tom asintió, tratando de calmar sus nervios. Puedo hacer eso, dijo, sintiendo una chispa de confianza. Laura sonrió. Estoy segura de que puedes. Y si tienes alguna pregunta, solo pregunta. Todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Tom se sentó y comenzó a revisar los archivos que Laura le entregó. El trabajo le resultaba familiar, reconfortante de alguna manera. Los números siempre le habían tenido sentido, eran predecibles, lógicos, un marcado contraste con el caos en el que se había convertido su vida. Mientras trabajaba, se encontró entrando en un ritmo, sus manos moviéndose con firmeza sobre el teclado, su mente concentrada y clara. Mientras tanto, Lily balbuceaba felizmente desde un improvisado corral de juego que Laura había creado con almohadas y una manta en una esquina de su oficina. Laura miraba de vez en cuando, sonriendo al ver la curiosidad de la pequeña niña mientras alcanzaba un sonajero colorido o observaba a los demás moverse. Después de unas horas, Laura regresó a ver cómo estaba. ¿Cómo va?, preguntó, apoyándose en el escritorio. Tom levantó la vista, sorprendido de lo rápido que había pasado el tiempo. Bien, respondió. Creo que le estoy agarrando la onda. Laura asintió. Eso es genial, dijo. Sabía que lo captarías rápido. A medida que la mañana avanzaba, la oficina zumbaba con más actividad. Rebecca encontró su contrato perdido y estaba al teléfono negociando con un cliente. Mark estaba creando nuevas estrategias para redes sociales, lanzando ideas de vez en cuando para recibir comentarios. David, el redactor, escribía notas en una libreta legal, murmurando suavemente mientras trataba de encontrar las palabras correctas para una campaña. Miró a su alrededor, sintiendo una sensación agradable, como si volviera a ser parte de algo. No solo estaba existiendo, estaba contribuyendo, y eso se sentía bien. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sintió que tenía un lugar. Durante un descanso, Laura se sentó frente a él con una taza de café. Quería preguntarte, comenzó, ¿qué te hizo decidir dar ese primer paso en la cafetería ayer? Quiero decir, me alegro de que lo hicieras, pero, ¿qué te llevó allí? Pensó por un momento, considerando su pregunta. Honestamente, respondió lentamente, no sabía a dónde más ir. Estaba desesperado, y pensé, tal vez alguien podría ayudarme. O al menos no echarme de inmediato. Laura asintió, comprendiendo. Me alegra que eligieras el Days, dijo con una sonrisa. Es extraño, ¿verdad? ¿Cómo un solo momento, una sola decisión, puede cambiarlo todo? Tom asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Sí, coincidió. Es extraño, pero bueno. Siento que, tal vez este sea el comienzo de algo mejor. Laura sonrió calurosamente. Eso creo también, dijo. Y me alegra que estés aquí. Realmente me alegra. Justo entonces, Mark gritó desde su escritorio. ¡Hey! Exclamó, levantando un montón de papeles. ¿Crees que podrías ayudarme a ordenar estas facturas? Soy terrible con los números. Se rió, sintiendo una sensación de tranquilidad que no había sentido en meses. Claro, respondió, levantándose para unirse a él. Veamos qué tenemos. El día continuó así, pequeñas tareas, conversaciones compartidas, y la lenta construcción de la confianza. Para cuando el sol de la tarde comenzó a hundirse bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo de la oficina, sintió un cansancio diferente al agotamiento de las calles. Este era un buen tipo de cansancio, el que viene del trabajo honesto y un sentido de propósito. Mientras empacaba para irse, Laura le entregó un sobre. No es mucho, dijo, casi disculpándose, solo un poco para que empieces. Y lo hiciste muy bien hoy. Estoy deseando ver qué más puedes hacer. Tomó el sobre, con la garganta apretada de gratitud. Gracias, Laura, dijo en voz baja. Por todo. Laura sonrió. Solo sigue presentándote. Eso es todo lo que pido.
La sintió, sosteniendo a Lily cerca mientras salía de la oficina y respiraba el fresco aire de la tarde. Echó un último vistazo al edificio, con el corazón lleno. Sabía que aún había un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba avanzando en la dirección correcta. Se volvió, sintiendo que el peso del mundo se levantaba un poco de sus hombros, y comenzó a caminar, las luces de la ciudad guiando su camino hacia adelante. Los días de Iping rápidamente cayeron en un ritmo constante. Llegaba cada mañana con Lily a cuestas, a veces unos minutos antes, a veces justo a tiempo, pero siempre listo para trabajar. El equipo lo recibió con los brazos abiertos, y se encontró encajando más cómodamente de lo que había esperado. Cada día traía nuevas tareas, desafíos y pequeñas victorias que lentamente reconstruían su confianza. Al final de la primera semana, manejaba las cuentas de la compañía con facilidad. Había demostrado ser organizado, eficiente y bueno con los números, habilidades que habían pasado desapercibidas y sin usar durante demasiado tiempo. Su presencia aligeraba la carga de los demás, permitiéndoles concentrarse más en el trabajo creativo que impulsaba a la agencia hacia adelante. El equipo parecía prosperar, y sentía un orgullo silencioso al saber que estaba contribuyendo a algo significativo. Lily también se había convertido en una figura familiar en la oficina. El personal rápidamente le tomó cariño, turnándose para cuidarla mientras trabajaba. Rebecca a menudo traía pequeños juguetes y libros de su casa, y David, con su manera suave, la arrullaba para que se durmiera con una suave canción de cuna o una historia que inventaba en el momento. Ella, siempre un poco torpe con los niños, se encontraba riendo mientras Lily agarraba su nariz o tiraba de sus gafas. Una tarde, unas semanas después de su nueva rutina, Laura se acercó al escritorio de Eve con una expresión pensativa. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Levantó la vista de su trabajo, sintiendo algo serio en su tono. Claro, respondió, dejando su bolígrafo. ¿Qué pasa? Laura miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba escuchando, luego acercó una silla y se sentó junto a él. He estado pensando, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre tu situación. Has estado haciendo un gran trabajo aquí, y veo cuánto significa para ti comenzar de nuevo. Thomas sintió, sin saber a dónde quería llegar con esto, pero sintiendo una tensión familiar en el pecho. Esperaba que no estuviera a punto de decirle que su tiempo en la agencia había terminado, que no podían permitirse tenerlo más tiempo. Laura continuó, notando la tensión en su expresión. No quiero que te preocupes, dijo rápidamente. Lo estás haciendo muy bien, y estamos felices de tenerte. Pero estaba pensando, tal vez sea hora de comenzar a planificar el siguiente paso. Frunció el ceño. El siguiente paso, repitió, con una mezcla de confusión y curiosidad en su voz. Laura asintió. Sí, dijo. Has demostrado ser confiable y trabajador. Y sé que quieres proporcionar una vida estable para Lily. He estado hablando con algunos contactos que tengo, y podría haber una posición disponible en una de las empresas de nuestros clientes, un trabajo de contabilidad, de tiempo completo. Pagaría más de lo que yo puedo ofrecer, y vendría con beneficios. Podría ser exactamente lo que necesitas para recuperarte. Sintió que su corazón se aceleraba, una oleada de emociones lo invadió. ¿Estás hablando en serio?, preguntó, apenas atreviéndose a creerlo. Laura sonrió cálidamente. Muy en serio, respondió. No lo sugeriría si no creyera que estás listo. Pero depende de ti, por supuesto. Solo quería que supieras que creo en ti. Ya has llegado tan lejos, y creo que estás listo para esto. Se recostó, respirando profundamente mientras procesaba sus palabras. Era todo lo que había esperado, una oportunidad para un trabajo real y estable, algo que podría cambiar verdaderamente la vida de él y de Lily. Y sin embargo, una parte de él dudaba. Se había encariñado con esta pequeña oficina, con las personas que lo habían recibido tan abiertamente. Había encontrado una especie de familia aquí, un sentido de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Pero, no quiero dejarlos, confesó, su voz teñida de incertidumbre. Siento que estoy comenzando a encontrar mi lugar aquí. Laura asintió, comprendiendo. Lo entiendo, dijo suavemente. Y créeme, extrañaríamos tenerte aquí. Pero esto es más que un trabajo. Se trata de tu futuro, de darle a Lily la vida que merece. Y siempre tendrás un lugar con nosotros, no importa lo que decidas. Hugo se tomó un momento para dejar que sus palabras calaran.
Miró a Lily, que estaba riendo mientras Mark hacía caras graciosas. Su corazón se llenó de amor y determinación. Sabía que Laura tenía razón. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, no si quería construir algo real, algo duradero, para él y su hija. Creo que me gustaría intentarlo, dijo finalmente, con una mezcla de miedo y emoción en su voz. Estoy nervioso, pero, creo que tienes razón. Tengo que al menos intentarlo. Laura lo miró con orgullo, sus ojos brillando con aliento. Esa es la actitud, dijo. Haré algunas llamadas y te organizaré una entrevista. Solo sé tú mismo. Eso es todo lo que necesitas hacer. Asintió, sintiendo una sensación de resolución. Gracias, Laura, dijo sinceramente. Por todo. No sé cómo podré pagarte. Laura le dio un apretón de manos tranquilizador. No tienes que pagarme, respondió suavemente. Solo sigue avanzando. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Una semana después, se encontraba sentado en una oficina iluminada, esperando que comenzara su entrevista. La recepcionista le había ofrecido una taza de café, pero sus manos estaban demasiado temblorosas para sostenerla. No dejaba de pensar en Lily, en el futuro, y en todas las personas que lo habían ayudado a llegar hasta aquí. Respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Cuando finalmente se abrió la puerta, un hombre de mediana edad con un traje impecable salió, extendiéndole la mano con una sonrisa. Mucho gusto, dijo cálidamente. Soy Ed, el jefe de recursos humanos aquí. Adelante, vamos a conversar. Se levantó, estrechando la mano de Jen con un apretón firme. Mucho gusto, respondió, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. James le preguntó sobre su experiencia, y habló con confianza sobre su tiempo en Humphrey, su experiencia en contabilidad y las dificultades que había enfrentado. Fue honesto acerca de los vacíos en su empleo y los desafíos que había superado. Al final de la reunión, parecía genuinamente impresionado. Tienes mucha resiliencia, dijo, recostándose en su silla. Eso me gusta. Y tu experiencia es exactamente lo que estamos buscando. Creo que encajarías muy bien aquí. Sintió una oleada de esperanza. ¿De verdad?, preguntó, apenas atreviéndose a creerlo. James asintió. ¿De verdad?, confirmó. Necesito hablar con mi equipo, por supuesto, pero estoy seguro de que podemos hacer que esto funcione. Te contactaré pronto. Le agradeció profusamente, estrechando su mano nuevamente antes de salir de la oficina. Al salir al aire fresco, sintió una ligereza que no había sentido en años. Lo había logrado, había dado ese siguiente paso. Cuando regresó a Miami más tarde ese día, todo el equipo lo estaba esperando, sus rostros llenos de anticipación. ¿Cómo te fue?, preguntó Mark, prácticamente saltando de emoción. Sonrió, sintiendo una rara oleada de confianza. Creo que me fue bien, dijo. Muy bien. La sala estalló en vítores, e incluso Lily, al sentir la energía alegre a su alrededor, soltó un chillido de alegría. Laura se acercó, su sonrisa amplia y orgullosa. Sabía que podías hacerlo, dijo, abrazándolo brevemente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz. Miró a los rostros de sus nuevos amigos, su nueva familia, y se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Todavía había un largo camino por recorrer, pero ahora sabía que no tenía que caminarlo solo. Y mientras sostenía a Lily cerca, viéndola sonreír y reír, supo en su corazón que todo iba a estar bien. La vida le había lanzado un salvavidas cuando más lo necesitaba, y ahora era su turno de seguir adelante, de aprovechar la oportunidad que le habían dado, y de crear el tipo de vida con la que siempre había soñado, para él y para su hija. Con una respiración profunda, sonrió y susurró suavemente a Lily, un paso a la vez, cariño. Un paso a la vez.